Vargas Lozano invita, y de hecho lo hace, a llevar la filosofía a la sociedad. Su preocupación es recuperar ese vínculo entre sociedad y filosofía, porque nos recuerda que la filosofía, desde los tiempos de Platón y Aristóteles hasta Locke, Stuart Mill, Comte, Kant, Hegel o Marx, sin olvidar a los nuestros como Bartolomé de las Casas, han luchado contra el poder despótico, la ignorancia y la enajenación humanas. En forma explícita, rememora que los filósofos, con su reflexión y siempre impulsados por un espíritu crítico y apegado a los valores del humanismo, han contribuido de manera significativa, incluso crucial, en la construcción de naciones, pueblos, culturas, épocas y tradiciones. Considero que el conjunto de ensayos que lo conforma revela no solo el valor de la filosofía por sí misma, lo cual ya es mucho, sino también la función crítica y desde luego práctica en nuestra vida cotidiana. Esto lo escribió Gabriel Vargas Lozano en el año 2012, en el artículo titulado Filosofía. ¿Para qué? Desafíos de la filosofía del siglo XXI para la Universidad Autónoma Metropolitana Mexicana. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Filosofía del Estado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El tema que vamos a desarrollar en este material es la inspiración filosófica. Y si bien la denominación de nuestra materia es Filosofía del Estado, me permito en esta oportunidad apartar el término Estado y concentrarme exclusivamente en lo que tiene que ver con la palabra filosofía. Y para empezar a entender lo que significa ella, debemos ir a sus raíces lingüísticas, que las encontramos en los términos griegos philos y por el otro lado sophia. El primero de ellos significa amor, en tanto que la segunda sabiduría. Si unimos ambos conceptos, tenemos el significado de lo que quiere decir nuestro término, y no es otra cosa que aquel deseo, anhelo por el conocimiento, aquello que significa entrar en contacto con lo que no es desconocido. Cuando hablamos de inspiración filosófica nos estamos refiriendo a un proceso que incluye a varios elementos, y entre ellos se encuentra lo que significa todo un esquema de momentos o sensaciones que nosotros los seres humanos experimentamos ante un acontecimiento que, como habíamos dicho en la definición de filosofía, tiene como objeto central aquello que nos es desconocido. Entonces, este proceso del que hablamos en la inspiración filosófica inicia justamente con lo que es ignorado, aquello que nos es ajeno al conocimiento y que al presentarse es descubierto. Ahí es donde entra a tallar el segundo momento o circunstancia, el proceso de develamiento de algo que nos es extraño. Luego se produce la admiración, la curiosidad, el interés, la inspiración en sí y por último el análisis. Es así como se desarrolla el proceso filosófico en cuanto a lo que es el filosofar como arte o disciplina del saber humano. Cuando hablamos de la admiración nos estamos refiriendo a aquel estadio o momento dentro del proceso filosófico en donde experimentamos el asombro. ¿Quién no pasó alguna vez por eso, ante lo desconocido? Que es ese momento en donde las sensaciones se entrecruzan y alborotan toda nuestra existencia y nos inducen directamente a conducirnos a aquello que nos es desconocido, para develar
su enigma y su misterio que tiene que ver con su forma, su textura, el color, etcétera, etcétera. Eso es el asombro, la capacidad de maravillarse por aquello que es ignorado. Venimos hablando de lo que significa inspiración, admiración, desconocido, filosofía. Filosofía, ¿sirve para algo? ¿Realmente tiene una utilidad? Ponerse a pensar en aquello que nos produce admiración, ¿tiene alguna utilidad? La respuesta que se nos viene primero a la cabeza es: no tiene ningún tipo de utilidad, no sirve para nada la filosofía. No obstante, te invito a que reflexionemos sobre si es lo mismo que algo sea útil a que no tenga valor, o sí tenga valor. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas considera que concentrar su existencia en esos aspectos es inútil. Pero que sea inútil para ese tipo de personas, esa actividad no significa que ella sea algo que no tiene valor. Al contrario, es muy valiosa la filosofía y es de eso de lo que vamos a hablar. La filosofía existe desde aquel instante en que se produce en el ser humano el pensamiento dentro de lo que es su evolución como individuo orgánico. No obstante, si vamos a retrotraernos en la historia y llegar a ese momento, va a ser imposible porque tendríamos que ir a un momento desconocido y que no va a ser develado porque no tenemos elementos, indicios o evidencias de aquel instante. No obstante, podemos decir de la filosofía, dentro de lo que es conocido, que existen tres momentos o fases fundamentales, que es la filosofía como sabiduría, el materialismo científico, y por último, la posmodernidad. Al hablar de la ciencia como sabiduría nos estamos refiriendo a aquel momento de la historia de este arte del saber humano en donde la raza humana tendía a explicar toda su realidad desde el teocentrismo, que no es otra cosa que aceptar que todo lo que existe, tanto fuera como por dentro del ser humano, solamente por medio de un ser superior, es decir, de un Dios. No obstante, a partir del siglo XVII, el ser humano quiere dejar de lado esa etapa de su pasado que lo considera como oscura, y es ese siglo que es conocido como el de las luces lo que va a hacer surgir lo que se conoce como la época de la Ilustración, en donde el pensamiento y la filosofía llega a su punto más cúlmine, y ahí es donde se produce el materialismo común o antropocentrismo, en donde se deja de lado por completo esas teorías retrógradas o pasadas que tendrían que ver con que todo tenía que ver con un ser superior, para pasar a pensar en nosotros mismos como seres superiores. Es decir, somos nosotros individuos con razonamiento, con pensamiento, con capacidad de reflexión, y que son esas habilidades lo que nos hace a nosotros dignos. Es decir, verdaderamente soberanos en nuestra propia existencia. Y es así como nosotros empezamos a desarrollar aspectos que tienen que ver con que el mensaje que tenemos que transmitir no es un mensaje confuso, sino que debe ser un mensaje claro, conciso, sencillo, simplificado. Y es así como los mensajes y las palabras deben ser lo más acotadas posibles, es decir, lo más resumidas para poder entender lo que existe realmente. Ya no necesitamos que nos expliquen toda la Biblia, sino que es necesario que nos expliquen con 2 o 3 palabras la realidad para que podamos entender o tener una noción de lo que ocurre a nuestro alrededor. Con el materialismo común tenemos que entender
que la filosofía queda un poco relegada porque aparece la ciencia, con sus técnicas, con sus métodos, con sus objetos. Y la ciencia no es otra cosa que el pensamiento aplicado desde una teoría bien administrada. Y la ciencia lo que hace es aplicar un camino para llegar a su fin y objetivo, que tiene que ver con la descomposición del objeto que se presenta ante sí. Y es así como entendemos que cada parte de un todo que es descompuesto hasta llegar a su parte más básica, que es el elemento, esa pieza fundamental y básica, que una vez integrado a los demás semejantes para construir de nuevo el todo, se produce lo que se conoce como la reconstrucción. Ese es el proceso analítico del cual se vale la ciencia para encontrar y comprender cómo se construye y está compuesto todo lo que existe en el campo de la naturaleza, la física, la matemática, etc. Sin embargo, la ciencia, con su método analítico, no ha sido eficiente para explicar algunos conceptos abstractos o inmateriales que inciden y condicionan también nuestra existencia. Me estoy refiriendo a términos como la paz, la justicia, la libertad, o lo contrario a ella, la esclavitud, la armonía, la sencillez. Todas palabras que de alguna u otra manera la ciencia no puede explicar, así como lo infinito, las personas, la vida de un ser humano, animal, vegetal. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se explica eso? Descomponiéndola, imposible, ¿no? ¿Recuerdan que habíamos hablado del siglo XVII como aquella centuria en la cual se produce el disparador de lo que es el pensamiento antropocéntrico, que tiene como verdadero sujeto y protagonista al ser humano? Ahí es donde se produce la gran inflexión entre el pasado y el presente de la existencia humana. Porque ahí es donde se produce la gran confrontación entre dos grandes formas de pensar. Por un lado está la forma creacionista y por el otro la materialista. En la primera, como decíamos, se puede resumir que la historia filosófica del hombre está basada en que todo tiene que ver o está relacionado con la existencia de un Dios que es el centro de todo. Y por el otro lado está el hombre, con el materialismo, que es la esencia de todo lo que existe. Y ahí es donde surgen los conceptos de libertad, igualdad, fraternidad. ¿No les suena a Revolución Francesa? Si vamos a analizar la parte medular de lo que es la teoría materialista, ahí vamos a encontrar cómo se produce la cadena de evolución del ser humano según esta forma de pensar. Y según ella, empieza todo con la naturaleza, aquello que surge de manera espontánea y que por un proceso evolutivo también natural desarrolló y creó al hombre. Este, a su vez, se asoció con sus semejantes para llevar a cabo lo que es la sociedad, las civilizaciones. Luego, con la sociedad se produjo la cultura, que es aquel conjunto de hábitos o comportamientos que son compartidos dentro de un grupo. Y con la cultura se crean otros conceptos como lo que es
idiosincrasia, religión, idioma, costumbres, etc. Si vamos a resumir la historia de la humanidad, tenemos que la existencia humana tiene un antes y un después de lo que se conoce como escritura. La escritura no es otra cosa que la transcripción del lenguaje hablado. En síntesis, la facilidad de comunicación por medio de las palabras que tenemos las personas. He ahí verdaderamente el tesoro de la existencia humana, la posibilidad de interrelacionarse con semejantes a través de las palabras. Sin embargo, en nuestras vidas cotidianas utilizamos a las palabras de manera desacertada o errónea, algo que puede ser corregido simplemente sabiendo diferenciar lo que es concepto de lo que es definición. Entendemos por lo primero aquella representación mental que se produce en nuestro cerebro al mencionar una palabra, en tanto que definición no es otra cosa que la descripción de las características o detalles del concepto a través de las palabras. Notable, ¿no? La diferencia. Eso es algo que evidentemente se da y que tenemos que instaurar en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, para poder mejorar nuestro lenguaje. La posmodernidad, como la tercera y última fase de lo que es la historia de evolución de la filosofía como pensamiento humano, se produce a mediados del siglo XIX con Marx, en donde el materialismo va perdiendo terreno para dar lugar a lo que son los pensamientos y ciencias humanistas. Es decir, en donde lo que tiene que ver con lo del ser humano va ganando protagonismo, principalmente en el siglo XX. Y es así donde se produce el surgimiento de las ciencias sociales. Y entre las ciencias sociales está la filosofía, que vuelve a resurgir como algo trascendental en la existencia del hombre. La posmodernidad no es otra cosa que un efecto y momento a la vez que se produce con las ciencias sociales, y en donde la verdad es que lo que tiene que ver con el interior de la persona en cuanto al estudio de su naturaleza y de su ser no tiene tanta importancia como otros aspectos, así como la anatomía, la sociedad, la política, la economía. Es decir, todo lo que tenga que ver con lo espiritual e interno no tiene tanta relevancia. Y es así como surgen diversas teorías, diversas culturas, diversas formas de pensar, todas entremezcladas, y el individuo no es más que un sujeto en el que se concentran todos los pensamientos de todos los lugares del mundo, y el sujeto informado no es aquel que sabe todo, sino que es aquel que sabe simplificar, pero también es un ser humano que acumula información pero no afirma ni niega nada. Es un ser humano que no tiene criterio, no tiene opinión, no tiene una postura sobre las cuestiones que ocurren a su alrededor. Eso es lo que caracteriza a la posmodernidad como etapa de la filosofía. Bien, hasta aquí el material, hasta aquí esta lección de lo que tiene que ver con filosofía del Estado. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido de utilidad, y nos estaremos viendo en la próxima clase. Les deseo una jornada excelente a todas y a todos.